miércoles pasado cumplía años, eh, bueno, no sé si ese día, sí, ese día era el cumpleaños de una amiga y el esposo es muy amigo mío de toda la vida y siempre vacilamos, él y yo, de muchas maneras. Y, y hace rato, me acuerdo que desde hace rato, un día estos fuimos a surfear, hace unas semanas, me anda diciendo que quiere teñirse el pelo blanco, 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 blanco. Y, y él es, bueno, él es un hombre ya, ¿verdad? Tiene 30 años, es papá de 3 hijos, es chef, tiene negocios, ¿verdad? Entonces es como raro y vacilón que él diga que se quiere teñir el pelo blanco, 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 platinado, dice él. Y entonces me hace, pero hay solo una razón por la cual no me lo quiero teñir. Y le hago yo, sí, además de que tu esposa no te deja, ¿cuál otra? Y me hace, es porque en la Biblia dice que seamos sobrios. Y yo me quedé viendo y me hace, y le hago yo, ¿ok? Y no sé si todos entienden lo que quiere decir eso en la Biblia. En la Biblia dice eso en un contexto, dice que seamos sobrios, que llevemos una vida sobria para que no ser obstáculo para que otros quieran acercarse a Dios o vean a Dios en nosotros. Y ahí hay un tema, porque el que juzga a alguien que anda el pelo plateado está mal, pero podríamos facilitarles para que se acerquen a Jesús y no teñirnos el pelo de plateado. Está hablando de los hombres, las mujeres es común que se tiñan el pelo de todos colores. Pero la razón por la que les cuento esto es porque a mí me hace demasiada gracia esta historia. Pero el tema de hoy, la charla de hoy, se llama Obstáculos para el Evangelio. Y estamos, por supuesto, en la serie del libro de Hechos y ya estamos en Hechos 18. Y vamos a ver una porción bastante pequeña de Hechos 18, pero que nos habla de cómo Pablo entendía muy bien que él no quería y evitaba cualquier traba para llevarle el mensaje y para ser relevante e identificarse con las personas que no conocían de Jesús. Entonces, si tienen sus Biblias, vamos a Hechos 18. Vamos a empezar leyendo del 1 al 3. Hechos 18, si no tienen Biblia lo pueden leer arriba y si no tienen Biblia la pueden comprar afuera. Les recuerdo que ¿dónde estamos? La semana pasada estuvimos en Atenas. Pablo fue a Atenas y quedó de encontrarse ahí con Silas y Timoteo, sus compañeros de misión. Pero a Pablo le pasó una situación que lo hizo salir de Atenas lo más rápido posible. Entonces no pudo esperar a la llegada de Pablo, de Silas y de Timoteo. Entonces Pablo se va a Corinto. Este era un viaje de unos 53 kilómetros. Suena mucho, pero ellos hacían estas cosas comúnmente. Y lo que sí cambia es un poco la escena, porque Atenas era la cúspide de la filosofía y el intelecto, pero era todavía pequeño, habían unas 30,000 personas. Llega Pablo a Corinto, donde se queda año y medio, y por eso es que después él escribe cartas para las iglesias de Corinto, porque él las fundó ahí, y ya en Corinto hay alrededor de 200,000 personas y es un lugar bastante grande. Entonces este es el cambio que ocurre. Entonces vamos a Hechos 18 del 1 al 3. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos, a Aquila y a Priscila. Y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Parece que es en el lenguaje original se puede entender un poquito más amplio el trabajo de Pablo y de Priscila de Aquila. Puede ser que no solo era de hacer tiendas de campaña, que obviamente no son esas tiendas de campaña
Coleman gringas que compra uno en outdoors, ¿verdad? Sino que eran tiendas de campaña gigantes donde vivía la gente por muchísimos años, sino que Pablo era mucho más que alguien que hacía tiendas de campaña, sino que alguien que trabajaba con el cuero de una manera muy importante y muy detallada. Pero hay una conexión entre estas dos personas muy fuerte y es que tienen la misma vocación. Es muy importante identificar a Priscila y Aquila porque van a ser acompañantes del Pablo por toda su misión. Pero yo no sé si a ustedes les surge la misma pregunta que a mí. ¿En qué momento hacía Pablo tiendas de campaña? Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento. Pablo vemos como misionaba, como transicionaba de lugar en lugar, visitando diferentes iglesias, plantando iglesias, dándole seguimiento a las iglesias, corrigiendo personas, exhortando otras, pastoreando. ¿En qué momento le daba tiempo a Pablo de hacer tiendas de campaña? Entonces, quiero contestar esta pregunta por medio de diferentes textos. Y vamos primero a ver 1 Corintios 9, del 3 al 11. Dice Pablo, esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente? Como hacen los demás apóstoles y Cefas es Pedro y los hermanos del Señor, ya sea Santiago o Judas. ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? ¿Qué es lo que empieza a decirnos Pablo? Pablo nos empieza a decir, vean, y nos da varios ejemplos, va desde los apóstoles hasta la ley, porque de hecho el mismo Jesús en el Sermón del Monte dice que todo es trabajador es digno de su salario. Entonces Pablo nos empieza a pintar una imagen, nos dice, el que hace uvas, el que cosecha uvas, toma del vino que hizo, el labrador toma de su cosecha. ¿Cómo es posible que si hay una persona que anda predicando y compartiendo el mensaje, no es que merece algo por lo que hace? Entonces, Pablo nos empieza a decir lo que es obvio, que cada trabajador es digno de su salario, pero al mismo momento resulta esto extraño porque él hace tiendas de campaña para no cobrar por nada de lo que él hace, para poder entregar el evangelio de una manera gratuita. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy, que sí, todo trabajador es digno de su salario, hasta los trabajadores cristianos, hasta en el ámbito espiritual. Pero Pablo tenía una visión diferente y él, mientras él pudiera entregar su amor y su servicio de una manera gratuita, así lo iba a hacer. Pero aquí yo creo que es importante parquearnos un momentito y ver si nosotros entendemos que todo trabajador es digno de su salario. Y se los digo porque algunos de ustedes por supuesto tienen muchísimos más años que yo de caminar con Dios. Yo desde los 19 años conocí a Jesús y los primeros años de mi vida se me dificultó entender que todo trabajador es digno de su salario. Para mí era claro que si uno entraba a McDonald's había que pagar por el combo que se comía, que si uno contrataba a un carpintero había que pagarle para que hiciera un trabajo de madera. Pero fue raro porque no fue tan claro en mis primeros años de cristiano que cuando asistía a una comunidad de fe, esa comunidad de fe también necesitaba de mi aporte.
Y no es claro para muchísimos de ustedes. ¿Por cómo sabe? Porque yo sé. Yo conozco las cuentas. ¿Por qué hemos pensado que los trabajadores de Dios no son dignos de un aporte o no son dignos? La iglesia no es digna de nuestro compromiso económico. ¿Qué será que es tan claro para nosotros que entro a una tienda, compro una camisa y tengo que pagar por la camisa, pero que entro aquí y salgo de aquí y todo se quedó en el aire? Y lo digo porque yo pasé por ahí, es súper extraño. Es más, les voy a poner este ejemplo. Hasta hace unos años, a veces teníamos invitados aquí en la viña, charlistas, personas preparadas, personas, digamos, yo no sé si ustedes sabían, pero una charla bien preparada no dura menos, mínimo de unas 6 horas en preparación. Entonces, venían personas a compartir aquí y se nos olvidaba darles una ofrenda. Pucha, qué lindo mensaje nos diste y muchas gracias, que Dios lo acompañe y que alguien le pague la gasolina, que usted vino desde Heredia. ¿Por qué hay, no sé qué es, pero por qué hay una desconexión entre nuestra billetera y lo espiritual? Si inclusive es lo más valioso. ¿Quién dice que esta luz es gratis? ¿Quién dice que esos instrumentos son gratis? ¿Quién dice que esas computadoras son gratis? ¿Quién dice que las 9 personas que trabajan aquí son gratis? ¿Quién dice que el queso crema y el pan y el café es gratis? Pero por alguna razón no conectamos. Como es de Dios, no tengo que participar. Y más bien es al revés. Y Pablo sabía de esa desconexión y por eso es que actuaba de cierta manera. Entonces, vean, y de hecho el libro de Pedro, primera de Pedro 5, del 1 al 4, habla sobre esto de dar las cosas con puro amor y con pura gracia como lo hacía Pablo. Dice a los ancianos, que podríamos traducirlo en líderes que están entre ustedes: yo que soy anciano, dice Pedro, como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Cuiden como pastores, con cuidado, con amor, con detenimiento. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Y no sean tiranos. Entonces Pedro nos está diciendo lo mismo que Pablo quiere hacer. Si crees que querés servirle a Dios por algún tipo de ganancia, empezaste mal. Tenés que servirle a Dios por servirle a Dios, no por recibir ningún tipo de retribución. ¿Está mal recibir retribución? No, para nada, es lo más lógico, pero ese nunca debe ser nuestro corazón. Y nunca fue el de Pablo. Él lo evitaba a toda costa. Vean 1 Corintios 9:15. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir que alguien me prive de este motivo de orgullo. Para Pablo era un orgullo poder servir a las personas y no pedir nada a cambio. Entonces, hoy volvemos al corazón del evangelio, que es la gracia. Servir a los demás de una manera incondicional sin esperar nada a cambio. Aquí en la viña tenemos un requisito, un par de requisitos para casar a la gente. Ojalá, bueno, primero ojalá, ¿verdad? Porque de todo modo no nos da el tiempo. Entonces, por supuesto que ojalá sean de nuestra comunidad, sean personas que asisten a la Viña Escazú. Pero las otras dos cosas es que tienen que llevar consejería prematrimonial y la otra es que tienen que pagar un cierto monto por los servicios del pastor. Porque el pastor tiene que llegar al lugar, tiene que volverse del lugar, tiene que hacer una charla, tiene que reunirse con ellos y además, sobre todo, porque a nadie le pasaba por enfrente que había que darle una ofrenda al pastor.
Entonces tuvimos que ponerlo como regla porque de buena voluntad a nadie. Lo mismo, creen que el pastor vive del aire, creen que los voluntarios y la iglesia vive del aire. Entonces, hace poco se casó una parejita joven que algunos de ustedes conocen que se llaman Rodrigo y Luciana. No soy yo me casé hace buenos años, sino Rodrigo y Luciana Pereira. Yo a ellos los conozco desde que son niños, pero literalmente desde que son niños. Me acuerdo de verlos crecer y verlos crecer en la fe, verlos jugar, verlos vacilar. Y para mí, ellos son personas que han servido aquí en la iglesia y han crecido, ya están graduados, ya están trabajando. Entonces, para mí era una gran ilusión casarlos porque además tenemos una gran amistad y de alguna otra manera siempre han estado muy cercanos a mí. Entonces ellos se acercaron donde mí y me dijeron que cuánto tenían que darme por casarlos. Y yo les dije, no me tienen que dar nada. Usualmente a veces, su mayoría de las veces sí, digo, sí, me tienen que dar tanto. Pero a ellos no quería. ¿Con qué objetivo? Con que ellos se sintieran sumamente amados por mí. ¿Por qué? Porque si vos le decís a alguien, yo te caso, y te dan un monto de dinero, es bonito y ellos se sienten amados y vieron que uno sacó el rato, hizo las cosas con amor y todo, pero no es lo mismo que llegar y decirlo, no, yo me ocupo de todo, ustedes no se preocupen por nada, no, digamos, yo les doy esto con toda mi gracia y con todo este amor, no espero nada a cambio. Yo quería que eso quedara en sus retinas. Rodri no espera nada a cambio, para él es un honor que casarnos. ¿Y cómo les iba a quedar eso? Viendo que yo no esperaba nada a cambio. Vean el impacto que causa en alguien cuando uno no espera nada a cambio, cuando uno quita obstáculos, cuando uno no cobra de ninguna manera. La persona dice, wow, pero es que esta persona no tenía nada que esperar, no iba a recibir nada y lo hizo. Es algo totalmente diferente en nuestros corazones. Y esto es lo que Pablo está modelando para nosotros. Otra vez, que es lo que hizo Jesús, que siendo Dios se humilló y se entregó por nosotros, se hizo hombre. La gracia del evangelio es dar y servir a otros sin esperar nada a cambio. Eso lo vas a impactar. Me trajiste unos sándwiches. ¿Cuánto te debo? No, nada. Pero son 20 sándwiches. Sí, son tuyos. Wow. Y no es que Pablo no recibía ofrendas, porque vean lo que dice Filipenses 4, del 15 al 18. Y ustedes mismos, filipenses, la gente en Filipos, saben que al principio de la obra del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y mis gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más, tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Aquí me voy a adelantar a la charla, pero está bien. Vean, Pablo sí recibía ofrendas de vez en cuando, pero las ofrendas que recibían eran de personas que ya eran creyentes. Entonces Pablo en su mayoría lo que quería era ofrecer sus servicios, su predicación, su amor gratuitamente a los que no conocían. Pero tenía toda la lógica que los que fondean, los que mantienen el ministerio son los creyentes, para que otros puedan salir de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, pensando
en darle una imagen, en darle aunque sea una pincelada de cómo se vería esta vida de vivir gratuitamente, de dar por gracia, me encontré un texto que era de mis preferidos cuando apenas conocí al Señor, en Romanos 12, del 13 al 21, que tiene ejemplos muy concretos de lo que significa vivir esta vida de gracia. Entonces vamos a leerlo solamente para darnos una imagen. Dice: ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan. Eso nos enseñó Jesús, ¿verdad? Bendigan y no maldigan, ¿verdad? Porque muchas veces bendecimos, pero después bendecimos, pero maldecimos después. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, y aquí es donde se pone específico. No te dejes vencer por el mal, sino más bien al contrario, vence todo ese mal con más bien. Si hay mal, dé más bien. Entonces, ¿qué era exactamente lo que quería hacer Pablo? Primera de Corintios 9, 16 al 17. Sin embargo, cuando predico el evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. Digamos que alguno de ustedes trabaja en Emerson, que queda aquí nomás. Ayer conocí a alguien que trabaja en Emerson. Y mañana llega a las 8 de la mañana al trabajo, que entra a las 8 y sale a las 5 y sale a las 5. ¿Alguien le va a dar un trofeo? Es lo que se espera, es su trabajo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo no me tengo que enorgullecer, no me puedo enorgullecer de predicar el evangelio, porque es lo que un seguidor de Cristo hace. Entonces, yo más bien trato de presentar el evangelio con los menos obstáculos posibles, porque eso es lo que Dios me ha pedido. Y predicar el evangelio, imagínenselo, proclamarlo con nuestras vidas. Entonces, hay un concepto que se me ocurrió alrededor de todo esto que hace Pablo, de que él entrega sus servicios, entrega su amor, entrega su predicación sin pedir nada a cambio. Hay un sistema, hay un sistema que empezó un gringo, pero obviamente se desarrolló en Japón, que es que los ingenieros industriales conocen, ¿verdad? Que es la agilización de los procesos, que los procesos se hagan eficazmente y no tengan muchos obstáculos para cumplirse rápidamente. Si necesitamos llegar de aquí a la pared, ¿cómo llegamos rápidamente y sin obstáculos? De hecho, cuando yo trabajé en EPA, me metieron a una cosa que daba la Cámara de Comercio, que se llamaba, hay una cosa que algunos de ustedes por supuesto que saben, es ser un Green Belt o un Black Belt, que es en Lean Six Sigma. No entiendo cómo pasé ese curso, porque yo no sé nada de esas cosas. Pero lo que le enseña, la palabra lean, Lean, en inglés es, digámoslo así, traduzcámoslo, esbelto. Lean es alguien esbelto, es alguien que no tiene mucha grasa, es alguien que está muy bien formado. Entonces, Lean Six Sigma es un proceso que busca quitar la grasa de los procesos, los obstáculos, para que los procesos sean más ágiles y más eficaces. Entonces, ¿qué está estorbando que este
proceso, ¿verdad? En una fábrica se haga mejor. Entonces hay que hacerlo lean, hay que quitarle la grasa. Eso era exactamente lo que hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía: queremos que esta persona conozca a Cristo. ¿Cuáles son los obstáculos que esta persona puede tener para conocer a Cristo? Quitémoslos, quitemos la mayoría de obstáculos, hagamos esto lean para que el mensaje llegue claro y puro y esta persona no tenga escapatoria y pueda reaccionar al evangelio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos participar en esto? Se me ocurre que comprando varias entradas para ir a escuchar a Ramesh Richards y regalándoselas a alguien. Mira, vamos a escuchar a Ramesh Richards. Es una charla chivísima que dice que ¿qué es ser verdaderamente exitoso? No, ma, es que vieras que no ando muy bien de plata. Yo te quito todos esos obstáculos. Aquí está la entrada. Vamos a Viña. No, ma, es que me queda incómodo. Yo vivo en Moravia. No, yo te quito esos obstáculos. Yo paso por vos. Ven lo que quería hacer Pablo. Quería quitar el obstáculo del dinero y que hablaran de él, que era un cobrador, que era así un muy buen charlista, pero cobraba y había que tenerlo en un buen hotel. No, él decía: usted no se preocupe por nada de eso, yo ahí estoy y no me tiene que pagar nada. Entonces el principio de Pablo de hacer tiendas de campaña era tener un side job, ¿verdad? Tener un trabajo de lado para poder hacer con todo el amor y con toda la gracia, con toda la parte incondicional a las personas. Entonces el principio lo tenemos que adoptar nosotros. ¿Cómo? Como iglesia le quitamos obstáculos a las personas para que lleguen a Jesús. Ya sea que pasemos por ellas y las devolvamos a la casa, ya sea que les paguemos las entradas, ya sea que a usted no le gusta como dan la bienvenida aquí en la Viña, podría ser más calurosa. Dé la bienvenida a usted y asegúrese que todo el mundo se sienta calurosamente aceptado en la Viña. Pero nosotros somos parte de la misión, entonces lo que tenemos que pensar es cómo le quitamos grasa a que la persona conozca a Cristo. No más, es que yo estoy seguro que mi amigo, yo estoy seguro que mi madre no sabe lo que se habla en nuestra iglesia, que se habla la Biblia y es muy bonito y es muy relevante. Llévele un disco grabado con una canción, con una charla, o póngase con ella a escucharlo. Pero si queremos llevar la misión adelante, tenemos que preguntarnos cuáles son los obstáculos que hay para que otros conozcan a Cristo y llegue cristalino el mensaje. Yo los quiero quitar. Yo quiero, como Pablo, hacer que sea un sistema libre de grasa, libre de obstáculos y llegue tal como es. Siempre lo digo, ¿verdad? Me da risa. Todas mis charlas tienen, en algún momento caen en la parábola del hijo pródigo, en otro versículo o en Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Quitar obstáculos para que otros conozcan de Cristo es tirarse al piso para que le pasen por encima a uno. Es dar nuestra vida en rescate por muchos. Hay un principio bíblico increíble que es un principio de toda la vida en que vivimos. Si no hay muerte, no hay vida. Si hoy alguien no muere en su casa, no hay buen almuerzo. ¿Sí o no? Si hoy usted va a comer pollo frito y alguien no muere, no hay pollo frito. No hay nada que valga la pena que no requiera de un gran sacrificio y de que alguien niegue su voluntad para que se haga.
Porque Cristo no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Porque Cristo murió, nosotros también vamos a resucitar. Pero Cristo tuvo que sacrificarse y negarse a sí mismo. Y a nosotros muchas veces se nos olvida que ser un seguidor de Cristo es ese. Si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Entonces a veces venimos a la viña muy cómodamente, pero estamos quitando obstáculos para que otros conozcan de Dios. Estamos sirviendo de puente, estamos sirviendo de alfombra. Yo sé que suena fuerte, pero así a veces es. Estamos siendo relevantes. Vean lo que dice la última explicación de lo que significa ser tiendas de campaña, 1 Corintios 9, del 19 al 23. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví como judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que viven bajo la ley, sometidos a ella. Aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, y aquí está la clave: a fin de ganar a muchos. Con un propósito me vuelvo relevante y no olvido el propósito. Porque algunos dijimos, quiero estar cerca de mis amigos no cristianos, de aquellos que eran unas pintas, y olvidé el a fin de, y me convertí en una pinta otra vez. Entonces, por supuesto que Pablo aquí está hablando, me hice esto para ellos, me hice esto para ellos, me hice esto para ellos. En todos los ámbitos es que la tentación no sea más grande que él, porque si no, mejor no ir ahí. Y todo es a fin de ganarlos. Pero si ustedes a veces son como yo, mi vida está estructurada y es pim, 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 y nunca es como, y me estoy haciendo como otros, a fin de. El otro día hablé con un amigo, ustedes lo conocen, algunos lo conocieron, estuvo aquí en la viña Chespi, que está ahí en Playa Azul, y le hago, ¿cómo está todo? Me llamó él, y sí, obviamente yo no lo llamé porque yo soy pésimo llamando. Y me hace, le hago yo, ¿cómo está todo? Y me hace, perdí no sé cuántos kilos. Y le hago yo, ¿y ahí? Y me hace, es que estoy jugando en terceras. Estoy jugando con, no sé si es con Garavito, con Jacob y no sé qué. Entonces a veces tengo dos mejengas en la semana y hay que entrenar y todo. Es que un montón de peso he bajado. Y le hago yo, sí, pero no por eso te metiste a jugar fútbol en terceras. Y me hace, sí, no, es para ganarlos a Cristo. Entonces es un ejemplo para alborotar su imaginación de en qué nos podemos meter a fin de ganar personas para Cristo. Que no tiene que ser algo que a usted no le guste. No me diga que va a empezar a patinar sobre hielo para ganar a la gente para Cristo. No, si usted es un corredor, se mete a un grupo de corredores. Si usted es surfeador, empieza a surfear con gente que no conoce a Cristo. Si usted es bueno en los negocios, hace negocios o se ve como, no sé, usted es el que sabe. Pero si estamos aquí para la misión, nos hacemos como otros a fin de que ganen, a fin de ganarlos. Y va a ser incómodo y va a haber que negarse. Y va a haber que escuchar cosas no muy placenteras. Y va a haber que llegar a la casa a orar para fortalecerse. Pero de eso se trata. Eso hacía Pablo. ¿No estuvo Pablo la semana pasada en Atenas con un poco de arrogantes, epicureos y estoicos? Pero de ahí, si hay que ir a hablar de filosofía al Areópago, voy a ir. A ver si de alguna manera gano a alguien. Entonces la pregunta para ustedes,
haciéndote como otros para ganarlos para Cristo. Estás yendo donde ellos están. Y esta es una de las claves. Muchas veces no vivimos quitando obstáculos para el evangelio porque no queremos ser esclavos. La única persona que puede ser esclavo es el que es libre. Si usted está lleno de sí mismo, o sea, está esclavo, tiene un ídolo que es usted, no va a poder ser esclavo de otros. Me acuerdo cuando yo era chiquitillo, mi papá siempre ha trabajado como en empresas que hacen bloques o que construyen. Entonces mucha gente trabaja en esas empresas y él siempre tenía contacto con la gente. Entonces cuando yo era chiquitillo de 8, 9, 10, 11 años, llegaba mucha gente a la casa. Antes decían a tomar tragos. Y yo era espléndido con todos los invitados. Yo les servía, yo los saludaba, yo les traía las bocas, yo cambiaba la música. Yo era el rey de la fiesta. Los servía y los servía y los servía. Y claro, llegaron los 13 años y entré al colegio y nunca más serví a nadie. Hasta los 20 años, 19 años que conocí a Cristo, empecé otra vez, Dios me empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando uno es joven, todo se trata de mí. Y soy esclavo de mí. Soy esclavo de mis necesidades, esclavo de mi propia atención, esclavo de todo lo que quiero. Entonces, como soy esclavo, no puedo servir a nadie. Ahora que Cristo me hizo libre de ser esclavo de mí mismo, puedo servir a otros. Entonces, si usted no está quitando obstáculos para que otros conozcan a Cristo, si usted no se está haciendo como esto y esto y esto a fin de ganarlos, es que está muy preocupado con usted mismo. Necesitamos pedirle a Dios que nos quite los ídolos, que Él sea Dios, vamos a ser libres y vamos a poder ser esclavos de otros. Porque no hay nada más chiva que ser esclavo o servir a otros. No hay nada más liberador, no hay nada más importante. Vamos a terminar con Hechos 18:5 para ver si ustedes se impresionan tanto de esto como yo. Hechos 18:5 dice así: cuando Silas y Timoteo ya llegaron de Macedonia. Quiero que entiendan y vean el break aquí. Se los voy a preguntar. Sé que no me van a responder, pero se los voy a preguntar. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús era el Mesías. ¿Qué pasó ahí? Por un muffin, es verdad, tengo un muffin de zanahoria y de banano. Hay un break. Pablo se dedicaba al ministerio, se dedicaba a servir a las personas, a predicar, pero se dedicaba a hacer tiendas de campaña. No podía estar metido tiempo completo en la obra de Dios porque necesitaba producir para comer y para hacerlo gratis. Pero llegan Silas y Timoteo y el texto nos dice, apenas llegaron, todo cambió, se pudo dedicar full. ¿Qué pasó? Silas y Timoteo trajeron plata, trajeron una de las colectivas, una de las ofrendas. Vean lo rajado que hace nuestro dinero. Si yo doy de mi dinero, puedo permitir que otros se dediquen tiempo completo a la obra. Y ojo,
Silas y Timoteo son cristianos, son misioneros. El dinero no lo trae una persona que no cree. El dinero lo traen los que ya creen, ya lo dije, yo sé, pero es para dejarlo claro. Y eso debería ser nuestro funcionamiento. Nosotros no queremos la ayuda ni el compromiso económico para llevar adelante todas las cosas que queremos hacer de los nuevos, porque son nuevos, porque tienen que sentir que este lugar les ha dado y que este lugar los ha enamorado y que Dios está en este lugar y confían en este lugar. Entonces no esperamos nada de ellos. Si usted es nuevo, si usted tiene ciertos meses aquí, no esperamos nada de usted. Pero si usted tiene buen tiempo, esperamos que usted se involucre para que cada día haya más gente metida full en esto. Y hay gente que quiere estar metida full, que siente un llamado de renunciar, pero no puede renunciar a su trabajo porque tiene que darle comer a sus hijos. Pero si nos comprometemos, pero es chivísima, ¿verdad? Pablo hacía tiendas de campañas y predicaba, hacía tiendas de campañas y llamaba a las personas. ¿Verdad? Pero la ayuda y el compromiso y la fe de otros lo permitió dedicarse exclusivamente a eso. Entonces, lo lindo es que es un trabajo de todos. Si Silas y Timoteo no traen la colectiva, Pablo no puede dedicarse exclusivamente. Entonces, ¿quién es el importante en la Viña Escazú? ¿Rodrigo o Álvaro o Xiomara? No, ustedes son tan importantes como el staff de la Viña Escazú, porque sin ustedes y el aporte de ustedes, bueno, y del staff de la Viña Escazú, no llegamos a ningún lado, somos un equipo, pero tenemos que saber en qué estamos, quitándole trabas al evangelio para que entre lean, para que entre directo. Vamos a terminar leyéndoles solamente para motivarlos. Tal vez esta era parte de esta charla, pero no nos da tiempo, entonces quiero leerles lo que Dios le dice a Pablo ahí. Es más, vamos a ponernos de pie. Y les voy a pedir que cerremos los ojos. Y quiero leerles lo que Dios le dice a Pablo ahí, después de esto. 18:9. No hay que proyectarlo, lo voy a leer. Una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y yo quisiera que eso fuera, adoptáramos esas palabras para nosotros. Que el Señor diga: Viña Escazú, no tenga miedo, sigan hablando, no se callen, pues yo estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en San José, tengo mucha gente en Santana, tengo mucha gente en Heredia. Y el Señor quiere asegurarse de que lleguemos a esa gente, que entreguemos libremente, gratuitamente lo que hemos recibido gratuitamente. Vamos a orar.